Cuando se camina en integridad, se goza de paz en el alma, se goza de autoridad, se goza de una comunión bonita con el Señor. Caminar en integridad genera bienestar, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas bien, cuando frente a una tentación, frente a un desafío, uno pudo vencer, entonces eso genera en uno una alegría y genera un bienestar. Creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Hubo una tentación, hubo una situación difícil y usted tuvo el carácter, la madurez, la valentía y dijo, no, no voy a ceder a esto. Y uno ha obedecido la palabra del Señor, eso genera mucha bendición y mucho regocijo en el corazón. Pero también hemos tenido la otra cara de la moneda y es la experiencia cuando de alguna manera hemos quebrado la integridad. Una mentira, se nos salió el quiebre, tuvimos una reacción difícil, peleamos en casa, algo que no quería hacer, lo volví a hacer. Y todo ello genera un malestar, genera una tristeza. Siente uno que perdió autoridad. Y si quizás era algo que usted o uno ya venía venciendo y lo vuelve a hacer, uno se entristece, se achanta, se siente mal porque aquello que uno ya estaba venciendo, como que otra vez vuelve a caer en una situación como esa. Creo que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, mirando ello, vamos a desarrollar una enseñanza que he titulado ¿Por qué se quiebra la integridad? ¿Por qué se quiebra la integridad? No quisiéramos, pero creo que todos los que estamos aquí, y puedo estar seguro que todos en algún momento, aún amando a Dios, quebramos en algo la integridad. Y eso nos trajo tristeza y nos trajo malestar. Bueno, algunos que no han logrado superar eso aún se apartan de Dios. Deciden no volver a la iglesia porque se quedaron en esa condición. Y hay un pasaje que quisiera que juntos estudiáramos en esta mañana y está en Mateo capítulo 26. Los versículos 30 al 36, 26, 30 al 36. Aquí encontramos una enseñanza que quiero desarrollar con usted. Espero que usted tenga su Biblia y todos prestemos atención, en quietud, todos estemos al tanto de la enseñanza. Dice la palabra del Señor así, en la Reina Valera 60. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Experiencia que se da en la noche inmediatamente anterior de la muerte del Señor. Recordemos que es un momento crucial y ya el Señor está ahora diciéndole a Pedro y a sus discípulos qué va a pasar en los siguientes minutos, qué va a pasar. Y vemos que hay una palabra fuerte.
me van a tomar, dice Jesús. El pastor va a ser herido y dice que todos se iban a escandalizar. Aquellos que habían caminado con el Señor Jesús durante los 3 años de su ministerio, se iban a escandalizar de él esa misma noche. Y cuando los discípulos escuchan esto, siendo Pedro ese vocero arrebatado, le dice: Señor, tú estás equivocado, porque aunque otros te nieguen, aquí estoy yo, aquí está este pecho, aquí está el que nunca te va a negar. Y dice el Señor, le dice: Pedro, te voy a decir algo. No solo me vas a negar, es que lo vas a hacer 3 veces antes que el gallo cante esta noche. Y el hombre tenía influencia a tal punto que los otros discípulos se fueron por el lado de Pedro y dijeron lo mismo: Señor, nosotros no te vamos a negar. Y aquí encontramos, en este pasaje, podríamos encontrar por qué se quiebra la integridad, porque al fin y al cabo se quiebra la integridad en la vida de Pedro. Pedro quiebra su integridad y por eso resulta pagando esconderos a peso. Pedro quiere volver atrás, quiere volver a las redes. Pedro tiene dolor en su corazón, lo que hablaba en la introducción, se siente mal porque quebró la integridad. Pero ¿por qué la quiebra? Y entonces vamos a considerar cuáles son realmente esas pruebas de fuego por las que pasa el valor de la integridad. Y a través de este texto, ¿cuáles fueron los principales errores que cometió Pedro que lo llevaron precisamente a quebrar la integridad? Y el primero de ellos tiene que ver con el desconocimiento del reino espiritual. ¿El qué? El desconocimiento del reino espiritual. Mire cómo hay un momento crucial que se está viviendo. Y cuando uno mira el versículo 30 que leímos y después sigue leyendo en el versículo 36, ahí hay un sándwich. Aquí hay 2 momentos cruciales en medio de los cuales Dios le habla a Pedro. Dice que venían precisamente de cantar en el monte de los olivos. Algunos dicen que era el Salmo 117, etcétera, pero habían cantado, venían de participar de la cena del Señor. Un momento especial donde Jesús le lavó los pies, donde participaron de la mesa, donde estuvieron en un momento espiritual muy alto. Ese fue un punto alto espiritual. Están allí viviendo ese momento crucial con los discípulos, ¿verdad? Tienen esta experiencia maravillosa. Y después viene la experiencia de Pedro cuando el Señor le advierte que le va a negar. Y viene otro momento crucial, el huerto del Getsemaní. Entre la cena del Señor y el huerto del Getsemaní viene este momento crucial. Y mire cómo hay 2 momentos espirituales que son diferentes y ambos tenemos que aprender a vivirlos. El momento de la gloria y el momento de la angustia. Esos momentos siempre estarán en la vida de un creyente. Entonces, en el momento de la gloria, de la cena, ahí están participando del alimento. Y después de ese momento de gloria, el Señor es que les habla y le dice: yo voy a ser tomado. Y al ser tomado, todos ustedes se van a escandalizar. Pedro lo mira muy humanamente y es el primero que reacciona y dice: no, yo no te voy a negar, Señor, no sabes, tú no sabes quién soy yo, no sabes la calidad de discípulo que escogiste. Es más, Jesús, este ministerio sin mí no hubiera sido igual. Y le dice que no lo iba a negar. Pero hay un desconocimiento en la vida de Pedro de ese reino espiritual. Porque lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que
se estaban enfrentando a una profunda lucha espiritual. Cuando uno toma el paralelo de Lucas, Lucas nos deja ver claro que la lucha es fuerte. Algunas versiones dicen que el padre iba a herir a Jesús y que en ese momento las ovejas serían dispersas. Pero cuando Lucas lo narra, Lucas deja claro que Satanás iba a zarandear a los discípulos. Y lo dice en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando el Señor dice ahí: Simón, Simón, en esa misma experiencia, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, venía un momento de prueba, de lucha. Y si bien es cierto que muchas cosas que nosotros vivimos, escúcheme, las pruebas que uno vive, los momentos cruciales los podemos vivir sencillamente porque somos humanos. Y el solo hecho de ser humano, ya la vida implica un desafío. Alguna vez dijimos en una enseñanza que la vida está compuesta de momentos alegres y de momentos difíciles. Nadie está sonriendo toda la vida, nadie está llorando toda la vida. La vida se compone de eso. Pero también hay pruebas que vienen por nuestra debilidad, nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, que la tenemos todos. Entonces ahí cedemos terreno, abrimos puertas, tomamos malas decisiones, determinamos por cosas pecaminosas, y todo ello va a traer también una aflicción. Pero no podemos ignorar que hay otro nivel, que son los ataques diabólicos. Y seguramente usted los ha experimentado. Algunos han tenido pesadillas. No sé cuántos de ustedes se han acostado un día y han tenido. ¿Quién ha tenido una lucha espiritual? Una lucha espiritual real en las noches, luchas espirituales. Hay luchas espirituales. No quiero maximizar la obra diabólica, pero mientras dormimos hay brujos que están haciendo cosas. Hay ataques diabólicos. Satanás quiere destruir los hogares. Satanás quiere llevar a un creyente al pecado. Satanás quiere detener un ministerio. Satanás quiere que una familia se destruya. El maligno va a trabajar de muchas maneras. Entonces, hay luchas porque somos seres humanos. Hay luchas por nuestra debilidad de la carne, pero hay luchas también por los ataques diabólicos. Y lo que no estaba comprendiendo Pedro es que este era un ataque diabólico. Entonces, aquí tenemos que velar por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, que todos los días esté rendida a los pies de Jesús, para no dar lugar al enemigo. La vida cristiana está preparada de una manera tan impresionante que todos los días necesitamos depender de la presencia de Dios. Nadie puede decir: no, mire, yo hice un ayuno de 40 días hace 2 años, entonces eso me da reserva para 3 años. No, eso no sucede. No, como yo salí en un encuentro, entonces ya puedo 8 días no leer la palabra. No, es que yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana, entonces yo ya puedo sostenerme, o porque soy un pastor, o porque soy. No, todos, usted y yo, todos los días necesitamos correr a la presencia de Dios para rendir nuestra naturaleza carnal y pecaminosa y decirle: Señor, te necesito hoy. El día que no lo hagamos, ese día estamos dando papaya al enemigo, porque no protegimos nuestra vida delante de la presencia del Señor. Por eso es peligroso que un creyente no haga su devocional. ¿Cómo un creyente puede pasar días sin orar ni meditar en la palabra? Ese creyente no es consciente. Así como Pedro, ese creyente que no hace su devocional no es consciente de la lucha espiritual. Y como Pedro, cree que él por sí solo se puede mantener en pie. Todos los días necesitamos buscar de la presencia de Dios. Felicito a los que estuvieron esta mañana en la oración matutina. Felicito a usted que viene a culto. Pero mañana necesitamos volver a orar. Pasado mañana necesitamos volver a buscar de la presencia de Dios, porque esta es una lucha
espiritual y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda como león rugiente. Él anda merodeando a ver dónde encuentra un creyente descuidado, dónde encuentra un hijo de Dios que no hace el devocional, que le tiene pereza a la oración, que le tiene pereza a la palabra, y donde ve un cristiano raquítico, donde ve un cristiano descuidado, el enemigo tiene ahí una puerta por donde entrar. Entonces aquí es donde nosotros debemos ser cuidadosos en discernir y saber que hay un reino espiritual. Y no podemos quedarnos enfrentándolo con nuestras fuerzas humanas, ni hablar de él como si fuera algo humanamente. Por eso la Biblia dice que nadie es fuerte en su propia fuerza, que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces, cuando uno ve una persona que se desanimó, que no volvió, que esa persona ahora está por allá en un yugo desigual, que dice mentiras, que anda por allá en pecado y que no vuelva a la iglesia, ese es el resultado de una persona que no tiene una comunión constante con Dios. Porque cuando hay una comunión constante con Dios, uno termina amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. ¿Verdad? Entonces, debemos ser conscientes. Y el Señor está haciendo a Pedro consciente de ese momento. Ahora, qué lindo que en esa batalla espiritual el Señor no nos deja solos. Porque Él es el que va adelante. A Él es el primero que van a tomar. Él va a redimirlos. Él va a hacer la obra. Entonces, si bien es cierto que ahí hay un ataque maligno, el primero que pasaría el valle de la oscuridad era Cristo Jesús. Y Él iba delante de ellos para abrirles un camino de esperanza y de victoria espiritual. Por eso dice el texto que después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor no los dejaba solos. Aunque iba a ser quitado, lo que iba a hacer en la cruz del Calvario era precisamente darles y darnos la victoria sobre todo imperio, sobre toda potestad, sobre toda obra de las tinieblas. Se ha dicho muchas veces, Satanás no tiene poder. El poder que Satanás tiene es el que la gente le da. Yo soy el que le doy derecho al maligno cuando cedo a un pecado y cuando cedo a muchas cosas. Y aquí vale la pena hacer nuevamente la afirmación de que no estamos en medio de un dualismo, sino que Cristo es la máxima autoridad. No es que el enemigo viene y hace conmigo lo que quiera y Dios hace conmigo lo que quiera. No hay tal cosa. Pero si yo me descuido, le doy poder al enemigo. Me he hecho entender en eso, ¿verdad? No podemos darle poder al enemigo. No podemos descuidarnos. Si usted sabe que hay algo que no está bien, no lo siga haciendo. No siga usando la mentira. Si no se ha casado, cásese, arregle su casa. Si usted está practicando algo que sabe que no es agradable ante Dios, no lo haga, porque usted debe saber que a través de eso se le está dando un derecho al maligno y no podemos jugar a eso. Entonces debemos ser conscientes del reino espiritual. Pedro desconoció lo que estaba pasando espiritualmente. Y escúcheme esto, todo lo que hacemos es espiritual. Dije que todo lo que hacemos es espiritual. Yo puedo manejar como espiritual o como carnal. Yo puedo trabajar como espiritual o como carnal. Yo puedo tratar a un cliente como espiritual o como carnal. Yo puedo hacer un paseo como espiritual o como carnal. Yo estoy orando al Señor para que en medio de las vacaciones que muchos están yendo y van a ir. ¿Quién va a salir de vacaciones? Que en medio de estas vacaciones
usted tenga experiencias con el Espíritu Santo. Las vacaciones no es para descarriarse. Mi amor, llevamos la Biblia al paseo. Ay, deje de ser aburrida, vamos a un paseo. Algunos pueden pensar así. ¿No cree que en medio de las vacaciones Dios nos habla? Dios quiere ministrarnos. Yo le cuento experiencias que he tenido en medio de las vacaciones. Entonces, todo lo que hacemos, escúcheme, todo lo que hacemos es espiritual y así debemos verlo, para Dios. Por eso todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios y no para los hombres. Amén. Entonces eso nos hace consciente, todo lo que usted haga es espiritual. El desconocimiento del reino espiritual. Así que si yo conozco el reino espiritual, si soy consciente de él, cada día que haré, correr a la presencia de Dios para que Él me fortalezca. No quiero escuchar a nadie decir, no, es que yo ya llevo 30 años de cristiano. ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decir con eso? No, es que yo ya soy graduado, yo ya tengo una maestría, yo tengo doctorado en teología. ¿Y eso qué? ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Yo he visto gente con maestrías descarriados y otros de 50 años también descarriados. Pero he visto gente que se convierte y cada día humilla su corazón delante de Dios. Y esos el Señor los sostiene en pie. Entonces no se trata de títulos ni de nada, sino de cada día depender de la presencia del Señor. Conéctese mañana a la oración matutina. Esta tarde tenga tiempo para meditar en el Señor. Yo pido a Dios que lo despierta a usted en las madrugadas para orar. Cuando se despierte en la madrugada no empieza a tomar pastas a ver si se duerme, ni dé vueltas en la cama. ¿Por qué no se da cuenta que aún el sueño es espiritual y Dios a veces nos despierta porque quiere que hablemos con Él, que estemos con Él y haga de todo lo que usted hace un tiempo espiritual para la gloria de Dios? Amén. Segundo, ¿por qué se quiebra la integridad? Se quiebra la integridad cuando se desafía a la palabra. Se desafía la palabra de Dios. Mire lo interesante. El Señor le dice a Pedro: yo voy a ser tomado y ustedes se van a escandalizar. Y después le dice: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Quién lo estaba diciendo? La palabra encarnada, que es Jesús mismo. Jesús es la palabra encarnada. Por eso Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra misma. Cuando usted toma la Biblia, usted tiene a Cristo encarnado ahí. Él es la palabra, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo le está diciendo, porque Él lo conoce todo a través del atributo de la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Es el conocimiento que Dios tiene de lo que va a suceder en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque el futuro es para nosotros, que estamos limitados al tiempo cronos. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es la eternidad. Es un misterio, pero Él es la eternidad. Entonces, no caemos en el determinismo. Yo para qué oro si ya Dios va a hacer todo. No, Dios nos dio un libre albedrío. Él conoce todo, pero Él respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿qué tal que Dios le dijera a alguien: mire, yo tengo, el Señor en una palabra, tengo planes contigo, te voy a usar, te voy a bendecir, voy a hacer contigo cosas grandes? Y alguien dijera: como Dios ya dijo eso, yo me puedo descarriar y hago lo que sea. Al fin y al cabo Dios cumple lo que Él dice. No, Señor, yo puedo echar a arruinar las bendiciones que Dios tenía para mi vida. Ya Dios lo dijo. Ahora en mi libre albedrío me corresponde valorar y cuidar lo que el Señor me ha dado a mí. Amén. Me corresponde cuidarlo. Entonces, mire cómo el Señor lo está diciendo Él mismo que iba a suceder. ¿Y cuál es la actitud de Pedro? El eterno problema de muchos, que cuando Dios dice algo en la palabra, se levantan los Pedros a objetar lo que dijo Dios. Y ese es uno de los serios problemas que hay: objetar lo que dice Dios. Mire, yo estoy estudiando una maestría y yo alabo a Dios porque
Estoy adelantando este estudio, ya llevo 2 años haciéndole tareas y ni quisiera acordarme porque mañana tengo otra tarea que entregar. Bueno, dejémosla. Pero estoy adelantando una maestría y tengo muchos maestros. Y todos los maestros son doctores. Para ser un maestro de una maestría tiene que tener un doctorado. Entonces a mí me habla gente de diferentes lugares con unos niveles altos en teología, en cosas, en una cosa y otra. Y yo escucho a los maestros y claro, yo los valoro y los honro. Pero cada vez que yo escucho esas clases y uno mira los géneros literarios y uno mira por allá que un poco de cosas más que le enseñan a uno, yo digo, pues bonito saber esto. Pero también pienso que la fe sencilla para el hombre iletrado, para la viejita, para el hombre del campo, yo digo, no todos los que se van, no todos son doctores, ¿verdad? No todos son doctores, pero la fe es algo que sencillo. Entonces la Biblia, aunque usted no sepa por allá que es un quiasmo y usted no sepa por allá hacer todas esas cosas, usted dice, ¿pero qué es eso? Eso no me salva, el quiasmo no me salva, ni el género literario me salva, ni esas cosas me van a salvar. De pronto uno sabe para profundizar en el estudio, pero ¿qué nos salva? Obedecer la palabra con la fe sencilla. ¿Obedecer qué? Ahora, si usted puede estudiar, estudie. No le estoy diciendo que no estudie. Pero la Biblia es tan maravillosa, que los más estudiosos, los doctores y los que más profundizan, no acaban de conocer el secreto tan maravilloso de la Biblia. Pero la Biblia es tan sencilla que cualquiera la puede recibir, leer, comprender y debe obedecerla. Por eso dice la palabra que el consejo no está tan lejos de ti, sino que está puesta en tu corazón. Entonces, el eterno problema siempre ha sido objetar lo que Dios dijo. ¿Por qué el hombre perdió su lugar de gracia en el huerto del Edén? ¿Por qué lo perdió? Por objetar la palabra. Porque cayó en el juego cuando la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho. Y no hay cosa más terrible, más preocupante que ver a un creyente justificando malas acciones de él, de su familia, de lo que hace. Sí, pero es que esto, es que lo otro. Yo digo, ¿para qué está la palabra? La palabra no está para cuestionarla, la palabra no está para objetarla, la palabra está para obedecerla. Y si Dios dice que es así, es así. Si la palabra dice que no hay que mentir, no le dé la comba al palo como aquel chanfle de Roberto Carlos Severo Golazo. No le haga esos chanfles a la palabra. No le busque justificaciones, no la acomode. Porque cuando hay algo que conviene, cuando hay un momento de presión, cuando se trata de la propia sangre, ¿cómo agarramos la palabra y hacemos con ella sancocho y la acomodamos como a mí me parece? Y uno, mire, hermano, tal cosa, sí, pastor, pero es que tal cosa, ese es que fue la misma del diablo en el huerto del Edén. El es que es el mismo de Pedro cuando niega a Jesús, porque es que ¿qué? A Dios se le obedece. Dios no dejó la palabra para ver si nosotros la aceptamos o no la aceptamos, ni a ver si la iglesia por votación, ¿cuántos aceptan la palabra y cuántos no? A ver, por democracia. No, es por teocracia. Dios lo dijo y es así, punto. La palabra se obedece. Entonces Pedro desafió la palabra. Y cuando nosotros tratamos de argumentar acciones incorrectas nuestras, de nuestros hijos, de la familia, de otros, en situaciones difíciles, cuando objetamos la palabra, la estamos desafiando. En otras palabras, yo me siento a desafiar a Dios mismo y le estoy diciendo que Él se equivocó con lo que dijo, que las cosas pueden ser de otra manera. Y ese es un peligro grave.
Y a veces algunos estudian y saben más de la palabra, no para obedecerla, sino para objetarla. Por eso, cuando uno mira a una persona, cometió adulterio, una persona mintió, una persona tomó malas decisiones, escúcheme, más del 90% de los errores que se cometen no fue por no conocer la palabra, sino porque desafió la palabra. Él ya sabía que eso nos hacía. Ella sabía que eso nos hacía, pero metió la cabeza como el avestruz. Y después están llorando, ay, qué sufrimiento, ayúdeme a orar, que Dios me quite esta carga. Es que el diablo puso esta carga sobre mí. Usted fue el que tomó la decisión. Fue cada uno el que tomó la decisión de decirle, Señor, yo sé hacer las cosas mejor que tú. Yo creo que tú eres como anticuado, como que te quedaste en el Dios del siglo primero. Tú no sabes lo que es la vida moderna, tú no sabes lo que es esto. Y empezamos a tomar decisiones incorrectas. Entonces, qué importante tener cuidado para no desafiar a Dios. Le suplico como pastor que nunca cuestione la palabra de Dios, que nunca la acomode a su gusto ni a su conveniencia, porque ese día estamos quebrando la integridad. Por eso se quiebra la integridad, porque la persona que objeta, desafía la palabra del Señor. Y debemos saber que la palabra viene para desnudar el corazón del hombre, ¿verdad? Revela nuestra debilidad. La palabra viene para confrontarnos y decirnos cuán frágiles somos, pero también nos muestra el camino para saber realmente cómo llegamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. No vamos a objetar la palabra. Por ejemplo, ahorita llega diciembre. La Biblia dice, no tomarás. Pastor, es que son 3, eso con 3, no, todo bien. Ya usted está objetando la palabra. Usted está objetando la palabra. Que no se unan yugo desigual. Pero la niña es hermosa, el muchacho es simpático. Alguna vez le dije a una hermana, casi la sacudo. Hermana, tenga cuidado, su hija es un tesoro de Dios. Ese hombre no tiene a Cristo, ese hombre es un impío. Dele un buen consejo a su hija. Pastor, pero es que él es lindo, él es maravilloso, él es estudiado. Es más, pastor, es que en la iglesia no hay muchachos como él. Así me lo dijo. Casi la sacudo. Mire cómo una persona cristiana puede permitir que sus labios hablen a la manera del diablo y no de Dios. Yo no tengo que aprobar de ninguna manera la maldad. Ni porque es mi hijo, ni porque es mi hija, ni porque es fulano, ni nada, no. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más chévere que un papá le diga, hija te amo, hijo te amo, pero quiero decirte que no estoy de acuerdo. Y no porque sea mi capricho, es porque estoy alineado con la voluntad de Dios. Porque siempre que eso sucede, el pecado termina ganando. ¿Por qué? Porque la persona está actuando fuera de la voluntad de Dios. Entonces aquí debemos tener cuidado de no desafiar la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lámpara es a mis pies, dígalo, y lumbrera para no caer en los huecos. Alguna vez le conté que un día metí la pata por allá en Puente Nacional a las 11 de la noche en un barrial. Me dio hasta aquí el barro, porque era invierno, no había luna, no había nada. Y como no tenía linterna, tome para que lleve. Entonces la luz nos evita problemas, ¿verdad? Si ay no, mire, le está yendo bien. Espera que pase el tiempo. Cuidado con eso. No desafiemos la palabra de Dios. Y número 3, ¿por qué se quiebra la integridad? Lo primero es por el desconocimiento del reino espiritual. Número 2, por desafiar la misma palabra de Dios. Y número 3, ¿sabe por qué se quiebra la integridad? Por deducir que a mí no me toca.
Y este es otro problema bien interesante. ¿Sabe? La palabra deducir significa extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Es decir, yo saco un juicio de algo, deduzco algo. Y aquí vemos que cuando el Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, me van a negar, dice: yo no. Y dice: tú me vas a negar. ¿Qué estaba diciendo Pedro con eso? Que aunque otros lo negaran, él no lo iba a ¿qué? Él no lo iba a negar. Y está aquí el problema de querer saber más que Dios, porque Pedro se atreve a objetar al mismo maestro de Galilea. Y lo que Pedro está sacando es una terrible autosuficiencia. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 10:12? 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que hará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Verdad? Ahí está la palabra del Señor. Entonces dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso está diciendo: reconozcan su fragilidad, reconozcan su vulnerabilidad, reconozcan que solos no pueden. Pero Pedro entra en el peligro de la autosuficiencia. Y algunos hablan así: todos menos yo. Porque eso fue lo que dijo Pedro: aunque todos te nieguen. Entonces puede suceder el orgullo de un cristiano: todos menos yo. Hermano, ¿cómo está usted? No, yo estoy bien. ¿Alguna dificultad? No, bendecido, prosperado y en victoria. Y por debajo, pailas graves. Entonces se entra en el a mí no me toca. Como yo ya soy fulano de tal, como yo ya llegué a este nivel, como yo tengo esto, a mí no me toca. Y esta es una persona que nunca busca ayuda, nunca busca consejería a tiempo. Es una persona que cree que todo lo puede vencer, que tiene consejos para él, para todo el mundo, pero él no. Y hay gente así. Tiene un terrible defecto. Está para ayudar a todo mundo, pero no necesita ayuda de nadie. Y aquí donde ven este pecho, a su pastor, yo tengo consejeros. Yo tengo mentores, para que usted lo sepa. Yo voy a personas y le pido consejos cuando tengo una lucha. He pedido consejo en medio de tentaciones. He pedido consejos en medio de pruebas. Yo también lo tengo porque soy de carne y hueso. Entonces le quiero dar ejemplo para que todos tengamos también a quien pedirle un consejo y pedir ayuda a tiempo. A mí me llamó la atención una persona hace muchos años atrás de la iglesia. Ya no está con nosotros, se fue bien de la iglesia, y es verdad, por asuntos de distancias, etcétera. Pero una persona me llamó la atención que estaba trabajando en X lugar. Su trabajo le daba que estuviera fuera de la ciudad. Y me llamó un día y me dice: pastor, lo llamo porque estoy que la embarro con una vieja. Oiga, me pareció genial, me pareció sensato, me pareció íntegro. Me dijo: lo llamo porque estoy que la embarro con una vieja. Y él estaba distante de su familia, todo, y estaba en una fuerte tentación. Entonces le dije, lo felicité y le dije: bueno, lo voy a acompañar. Le ministré y todos los días hablábamos juntos, hacíamos el devocional. Lo fortalecía, le daba palabra. Y después de un tiempo, estar fuera de la ciudad, regresa. Me dice: pastor, gracias, prueba superada. Y a mí me pareció tan sabio ese hombre, tan inteligente, tan sensato, que pidió ayuda a tiempo. Los Pedro autosuficientes no piden ayuda. Y pueden terminar en una vida hipócrita o embarrándola, porque no pidieron ayuda, ¿qué? A tiempo.
Entonces mire cómo debemos vencer ese pecado de la autosuficiencia. Todos menos yo. Entonces a mí me preocupa cuando una persona pasa tiempo, y yo veo gente que no pide nunca una consejería, nunca pide una ayuda, nunca dice nada. Y uno le pregunta, oiga, ¿cómo está? No, bien, bien, estoy bien. Yo digo, tremendo. Yo he tenido experiencias que Dios me ha mostrado cosas de personas. Y no digo, mire, Dios me mostró tal cosa. No, yo le digo, mire, ¿cómo está en esta área? En lo que Dios me ha dado inquietud. Y me dice, no, bien, 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 bendecido. Entonces yo digo, mire cómo se puede llegar a un nivel que uno no reconoce que necesita ayuda. Y eso va a llevar a que una persona se quiebre en su integridad. ¿Verdad? Entonces Pedro tiene autosuficiencia. ¿Cuál era la verdadera intención del maestro con Pedro? ¿Avergonzarlo? ¿Hacerlo quedar mal? No, no era eso. Era enseñarle a Pedro a reaccionar de la manera correcta, a pedir ayuda a tiempo. ¿No creen que Pedro tuvo que haber dicho, Señor, si tú dices eso, ¿por qué no oras? ¿Por qué no nos ministras? Señor, maestro, dinos cómo hacemos para no negarte. Señor, ayúdanos, ¿cómo podemos superar esta debilidad? Si tú ves que nosotros somos tan frágiles, ¿cómo nos puedes ayudar? Seguro que la historia hubiera sido diferente. Los discípulos no niegan a Jesús porque estuviera determinado que lo negaran. Es más, eso no tenía que ver con la redención. Lo negaran o no lo negaran, Jesús iba a morir en la cruz del Calvario y nos iba a redimir. ¿Sabe por qué quedó registrado que lo negaron? Por su autosuficiencia. Porque no pidieron ayuda a tiempo. ¿Verdad? Entonces, el propósito que Dios quiere con nosotros es llevarnos a una total dependencia, para que la integridad de nuestra vida no sea quebrada. ¿Verdad? Qué lindo. Diferentes contextos culturales, diferentes perfiles. Aquí hay perfiles griegos, no por las ruinas, pero aquí hay gente elegante. Aquí diferentes perfiles, diferentes niveles de estudio, económicos y todo. Oiga, pero todos somos hechos del mismo material. Eso es genial en Dios. Todos necesitamos lo mismo. Un llamado a que no desconozcamos el reino espiritual. No demos papaya. Dígale al que esté a su lado, no demos papaya, dígale. No demos papaya. ¿Verdad? Dígale al que está a su lado, no resistamos la palabra. No objetemos la palabra, no empecemos a desafiar la palabra. Y número 3, dígale al que está al lado, no seamos autosuficientes. No, espere. Yo no sé por qué, yo miro aquí todo, pero cuando hay ciertas aplicaciones yo veo que gente, se le olvidó y tiene otras cosas que hacer. Eso es un poquito de orgullo. Lo vamos a hacer todos, ¿listo? Dígale al que está a su lado, no desconozcamos el reino espiritual, dígaselo. Número 2, dígale, no desafiemos la palabra. Y dígale que a su lado, no deduzcamos que a nosotros no nos toca, dígale. La integridad hay que cuidarla. La integridad es un valor lindo. Y yo clamo a Cristo Jesús que al terminar este año, todos nosotros podamos darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me ayudaste a vencer. Y que en el nombre de Cristo yo oro porque aquello que ha sido difícil de vencer, escúcheme acá, míreme. Aquello que usted dice, a mí me es difícil vencer esto. Y a veces uno como pastor, uno dice, yo no sé si hacer un llamado de esto o no, porque seguramente algunos no vienen. Por ejemplo, un llamado que Dios pone en mi corazón es aquellos que saben que tienen una tentación que no han podido vencer. Y seguro que si lo llamo, de pronto usted no viene, por solo chicanía se queda en el puesto. Pero yo voy a orar por usted aquí. Pero les suplico que no se acomode al pecado.
les suplico que no se acomode a la maldad. ¿Decimos amén a eso? Si hay un tesoro valioso, más que carros, más que propiedades, más que viajes, se llama la integridad. Eso no se compra con dólares, ni con euros, ni con nada más. Coloquémonos en pie. Estamos teniendo un poquito más de tiempo, porque es 9 a 11 como lo dijimos. Estamos bien. Sé que aquí hay personas, y yo también he tenido luchas. Recuerdo cuando comencé la vida cristiana. El Señor aquí, un 29 de diciembre del año 1985, me liberó del cigarrillo. Yo me fumaba 25 o 30 cigarrillos diarios. Era un chino. Yo tuve una vida muy agitada. Yo era una caspa. Y el Señor me liberó. Y yo tomé mucho, yo era muy pocholero. 13, 14 años yo era casi un alcohólico. Y cuando me convertí, la verdad, me fue difícil dejar de tomar. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Y volví a tomar. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted dice, yo quiero dejar algo y lo vuelvo a hacer. Pero el Señor me enseñó a no desistir de esa oración. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Hasta que el Señor empezó a obrar algo impresionante en mi vida. Y me tomaba una cerveza y me empezaba a dar un dolor de estómago. Me ponía tan mal, tan mal, tan mal. De verdad, de verdad. Y el Señor provocó todo eso y quitó en mí todo deseo de licor. Ya no tomo, ni me tomo 2, ni me tomo 3, nada. Solo petaco tutti frutti. Pero nada más. Entonces, yo sé que aquí hay personas que están luchando con cosas. Y no lo voy a hacer pasar adelante para que no se sientan mal. Pero persista. Avance. 7 veces cae el justo, y de todas ellas le librará el Señor. Yo sé, y yo abro mi corazón, yo sé que es estar orando por algo y volverlo a hacer y decir, qué piedra. Yo no quería. A mí me ha pasado, pero he persistido hasta ver la victoria total. El peligro es, yo lo hago y está bien. Ahí sí hay problema, porque se acomodó al pecado. Lo usa para deleitarse en la maldad. Y no sobra decir, usted que tiene su familiar, ayúdele a su familiar a no pecar. No la colita a su familiar el pecado. Mi esposa no es perfecta, pero si algo tiene la señora Estela Rodríguez Concelo, Hacia 51 791 526, ella no me acolitaría a mí un pecado. Ella me genera un respeto en la vida espiritual. Por eso alguien me dijo, ¿cómo define a su esposa en su cumpleaños? ¿Qué es lo que más resalta a ella? Para mí, que es una verdadera cristiana. ¿Sabe qué es lo tremendo cuando se unen personas y se acolitan el pecado? Yo he sabido de 2 descarriados tomando licor, 2 descarriados y hablando la Biblia al sabor de una cerveza. Yo sé de esposos que se acolitan el pecado. Yo sé gente que viene a la iglesia y cometen cosas mundanas y no se exhortan el uno al otro. ¡Grave! Uno tiene que aprender a exhortarse y a cuidarse mutuamente. Cierre sus ojos. Si hay alguien que viene por primera vez, hoy me extendí un poquito más, perdónenme, pero si hay alguien que viene por primera vez y reconoce que necesita a Jesús en su vida, anhela a Cristo en su vida como Señor y Salvador, usted dice, es mi oportunidad para rendir toda mi vida delante de Dios. Quiero vivir a la manera de Él, y que cuando yo parta de esta vida tenga la seguridad de la vida eterna, como también allí a través de las redes sociales. Si alguien dice, yo anhelo a Jesús en mi vida, levante su mano derecha. Habrá alguna persona que viene por primera, segunda vez. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Levante bien su mano, no le dé pena. Dios la bendiga, Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga esa mano que se levanta allí. Quiero suplicarle un enorme favor y le imploro que no se detenga. Usted que levantó su mano, aunque lo hizo de pronto un poquito tímido, pero levantó la mano,
le suplico que salga a su silla y venga aquí adelante. No le dé vergüenza. Yo le quiero dar mi mano a usted. Yo quiero saludarle y quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Aquí hay un cuerpo de pastores lindo y vamos a orar. Todos los que levantaron la mano, vengan. Mujeres que levantaron la mano allí, venga. No sienta pena, no se quede en la silla. Venga, salga a su silla y venga. Yo quiero orar por su vida. Quiero bendecirle en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Le he contado, soy pastor, pero también soy un ser humano común y corriente. Dios la bendiga. Es un gusto conocerla. Dios la bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Vengan aquí. Ayúdenme los pastores como Dios la bendiga. Dios le bendiga. Sé que otros levantaron la mano. No sientan vergüenza de venir adelante. Déjenme saludarlos y déjenme orar por ustedes. Si hay alguien más, le esperamos. Salga a su silla y venga. Queremos orar por su vida. Queremos bendecirle en esta hora. ¿Hay alguien más que viene por primera o segunda vez y dice: reconozco a Jesús en mi corazón, necesito de Dios en mi vida? Venga aquí adelante. Bien, si no hay nadie más, cierre sus ojos la iglesia y vamos a orar por ellos. Yo voy a pedir el favor, aquí hay pastores. Vamos a orar y cada uno de ellos le va a guiar para que usted reciba a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. Yo guardo silencio un momento para que los pastores puedan guiar a estas personas, y la iglesia está orando por ellos. Extienda sus manos y está orando por ellos. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, los que están a través de las redes sociales, tócalos. Bendice a los que están en las redes sociales. Usted que está a través de las redes sociales y dice: necesito a Jesús, dígale: Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida.